Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta importante mesa de debate en un tema que es tan crítico como es el mundo en que vivimos la ciberdefensa y la ciberseguridad. Vivimos en una era digital en donde la tecnología y la conectividad son omnipresentes y esto ha transformado la forma en que interactuamos, trabajamos y lamentablemente también la manera en que se libran los conflictos en todo el mundo. Hoy en día los conflictos no solo se juegan en el campo de batalla, sino también en el ciberespacio. Mi nombre es Ángel López Zaballos, vengo a representar a TEDAE. TEDAE es una asociación de empresas de defensa, de seguridad, de espacio y aeronáutica. Y en esta mesa que vamos a debatir hoy, vamos a tener unos panelistas que van a abordar cuestiones clave, desde las amenazas cibernéticas más recientes hasta las estrategias utilizadas para protegerse de ellas. Así que sin más preámbulos, vamos a dar paso a esta mesa de ciberdefensa y por orden de aparición vamos a ver al coronel de la Guardia Civil, Luis Fernando Hernández, que nos va a acompañar. El coronel Luis Fernando es desde 1982, está vinculado a las tecnologías de la información y la comunicación de la Guardia Civil. Inicialmente desde el Servicio de Informática y desde 2002 en la Jefatura de Información de la Guardia Civil. En la actualidad es con el empleo de coronel, en el jefe del área técnica de la Jefatura. Damos paso también, en este caso, a Enrique Cubeiro. Enrique Cubeiro es capitán de navío, director de Genova, ciberseguridad. Ha sido capitán de navío en la Armada, actualmente en la Reserva. Desde el año 2013 vinculado a la ciberdefensa, jefe de operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Entre 2013 y 2017, jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto y segundo comandante de 2017 a 2020 desde la Unidad de Ciberdefensa de la DGAN, de la Dirección General de Armamento. Y desde enero de 2023, pues jefe de la Unidad de Negocio de Ciberseguridad del Grupo Genova. Eso es. Y por último vamos a dar paso a José Luis Doñoro, que es responsable de negocio de conectividad de Siemens. Bienvenido también. También tu presencia. Su formación es ingeniero industrial y con más de 20 años de experiencia, los últimos 10 años, liderando el equipo especializado en conectividad y ciberseguridad industrial. Además, imparte clases también de ciberseguridad en la universidad y de alumnos del máster, y durante su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes funciones en el ámbito de automatización industrial y ha especializado en diferentes verticales de la industria. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por participar en esta mesa de debate, que esperamos que sea súper interesante para todos los asistentes. Vamos a empezar, si queréis, por un área que, sobre todo en el tema de ciberseguridad y ciberdefensa, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, con Enrique, si nos haces el favor, que procede del ámbito de la ciberdefensa, ¿no? Y recientemente has dado el paso al mundo de la ciberseguridad. ¿Qué comparten y en qué se diferencian ambos mundos? Bueno, ¿se me oye? Sí. Es un poquito bajito. Desde mi punto de vista, la principal diferencia tiene que ver con que yo ahora trabajo en una empresa que necesita ganar dinero y antes trabajaba para el ámbito militar. Nada tiene que ver esa aproximación, pero sí que podemos decir que la ciberdefensa, desde mi comprensión, es la dimensión militar de la ciberseguridad, o lo que es, dicho de otra manera, el combate en el ciberespacio en el ámbito militar, ¿no? Desde ese punto de vista podemos pensar que realmente hay pocas áreas de similitud. Sin embargo, la primera, curiosamente, ha sido la ilusión de los equipos que he tenido que mandar en un ámbito y otro, y luego esa, desde luego, certificación de que la amenaza es compartida. O sea, la amenaza que existe en el ámbito de la defensa, en muchos casos, es muy similar a la del ámbito civil, porque las tácticas, los procedimientos, las herramientas que usan los atacantes
son muy parecidas. Y hoy en día pues nos podemos encontrar con que una amenaza a un ámbito como el Ministerio de Defensa es muy similar a la amenaza que se encuentra una gran empresa. Y yo no sé si con esto he contestado, tampoco quiero excederme mucho. Sí. Si quieres un poco para complementar un poco tu respuesta, si quieres con Luis, ¿qué relación existe o qué paralelismo entre el concepto de ciberguerra y el de cibercriminalidad? Bien, pues, ¿se me escucha? Ahora sí. No, ahora sí. Bien, pues lo ha apuntado un poco Enrique, es esa similitud. Al final lo que nos estamos dando cuenta, bueno, ya hace mucho tiempo, porque si me permitís voy a situar qué hace Guardia Civil aquí arriba hoy, ¿no? Nosotros hace ya mucho tiempo que nos dimos cuenta de que estos dos entornos, el de la ciberdefensa y la ciberseguridad, eran uno en realidad, y que las amenazas eran comunes y compartidas, porque como bien ha dicho Enrique, un ataque de ransomware al final es lo que es. Lo que le diferencia o le categoriza es la motivación y lo que persigue el atacante, ¿no? Si es una organización criminal, busca lucro, evidentemente, pero si es una organización estatal o afín a un Estado, lo que busca es probablemente o seguramente desestabilización. Y ahí es donde entramos Guardia Civil en el ámbito de atender a aquellas amenazas que más allá de del concepto que todo el mundo puede entender de ciberdelito, abarca lo que se establece como cibercriminalidad, que va un poquito más allá: ciberterrorismo, hacktivismo, todas aquellas actividades que buscan subvertir a la nación, subvertir el ordenamiento constitucional, dañar gravemente infraestructuras públicas, infraestructuras sensibles y tal. Y por eso desde hace 20 años Guardia Civil empezamos a crear una estructura específica para atender esta amenaza y nos fuimos de la mano de defensa. Al principio íbamos con la división CIS de Lemat, antes de que existiera el mando conjunto, y desde que desde que se conformó el mando conjunto, pues trabajamos mucho con ellos y la verdad que creo que esas sinergias están funcionando bien para ambas partes. Muy bien. Y pasando un poco a la parte de la industria, ¿no? José Luis, la digitalización evidentemente es un proceso de transformación, ¿no? Imparable, ¿no? En el que pues, muchas organizaciones industriales, incluyendo infraestructuras críticas, ¿no? Que tienen que protegerse. ¿Cómo afecta este proceso a la seguridad de estas? Pues bueno, mi punto de vista desde la parte de industria como proveedor de tecnología, ¿no? Y mi campo de expertise está en las plantas industriales. Decir que la digitalización lo que ha provocado es un efecto que denominamos hiperconectividad, ¿no? Que es que todos los dispositivos tengan que estar conectados con todos, con sistemas en la nube, con sistemas corporativos, lo que provoca que existan nuevos riesgos, ¿no? Dentro de las instalaciones industriales. También nos hemos encontrado por nuestra experiencia que no hay un nivel de concienciación maduro, por así decirlo, en las organizaciones, ni a nivel de personas, ni a nivel de sistemas, ¿no? De tecnología, ¿no? Que es un reto muy importante que hay que afrontar. También lo que estamos percibiendo es que hay un aumento de legislación hacia la ciberseguridad para ayudar a las organizaciones a protegerse de una manera, pero que está viniendo muy rápido y de una manera que las empresas igual no están muy bien preparadas para afrontarlo, ¿no? Es otro reto muy importante. Y luego el reto de la globalización, ¿no? Hoy en día cualquier planta industrial está conectada con otras plantas a nivel nacional, a nivel internacional, lo que supone también abrir túneles o autopistas, ¿no? Hacia Internet que al final entrañan nuevos riesgos, ¿no? Quería compartir con todos vosotros unos datos brevemente para que veáis un poco la dimensión, ¿no? Pero el 61% de las pequeñas fábricas han sufrido un incidente, ¿no? Fábricas que no tienen presupuestos muy altos, que no son grandes organizaciones y que han sufrido incidentes pues, de ransomware, de denegación de servicio, etcétera, ¿no? Porque están muy expuestos a los riesgos. También decir que el 75% de las plantas industriales tienen una conexión con Internet, ¿vale? Segura o no segura,
pero el 75% de las plantas. Y se prevé que en los próximos 5 años el 100% de las plantas industriales tengan una conexión hacia Internet, ¿no? Es otro riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y simplemente por resumir el estado de madurez, ¿no?, que según Gartner existen en las organizaciones, deciros que el 60% de las empresas están en un estado de madurez de concienciación, es decir, que están empezando a tomar conciencia de que tienen riesgos, de que pueden ser atacados y que tienen que empezar a tomar medidas. El 30% ya han superado esa fase de concienciación, están en una fase de implementación, con proyectos, instalando nueva tecnología, ya han formado equipos, y solo un 10% de las organizaciones están en un estado de madurez que pueden llegar a tener un SOC o una gestión adecuada de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que nos queda un camino muy largo que recorrer todavía y que estamos en ello. Afortunadamente tenemos estándares que nos pueden ayudar, como el IEC 62443 dentro de la industria, que nos pueden servir de ruta de hoja de ruta, ¿no?, para conseguir esos objetivos. Y bueno, por dar mi opinión desde un fabricante de tecnología, que tenemos en el mundo más de 150 fábricas, pues nosotros en los últimos años hemos construido un equipo de ciberseguridad, donde hay más de 500 personas trabajando. De hecho, en España hay un hub internacional donde trabajan más de 100 personas que dan soporte a más de 40 fábricas industriales. Y bueno, es algo que hace 10 años ni se hubiese planteado, tener un departamento tan numeroso en una organización, y que hoy en día es una necesidad básica. Muy bien, muy interesante. Luis, ¿cuáles son las razones que hay detrás de que cada vez la relación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado en la respuesta ante los ciberdelincuentes? Bien, si lo que me estás preguntando es si hacemos un trabajo de equipo. ¿Correcto? Eso es. Pues sí. Y nosotros lo hacemos precisamente con el Mando Conjunto del Ciberespacio. ¿Por qué? Pues porque cada vez nos encontramos con más escenarios en los que aparentemente hay una actividad ciberdelictiva, pero en realidad podríamos decir que es una acción de falsa bandera. Hay algo más detrás. Y sobre todo que en un principio lo más difícil que tenemos es la atribución del incidente. Y evidentemente hay que trabajar con la hipótesis más peligrosa. La atribución del incidente, mientras no esté clara la finalidad, tenemos que pensar que es los elementos más hostiles, por lo tanto, que puedan atentar contra esa seguridad o esa defensa nacional, y trabajamos en equipo para identificar el atacante y cuál es la finalidad del atacante. Una vez que se determina que es una acción ciberdelictiva, que lo que hay detrás es una extorsión, pues ya entran en funcionamiento los mecanismos normales de las unidades de ciber de policía judicial, pero hasta que llegamos a esa, digamos, madurez del análisis y saber quién está atacando y por qué, sobre todo el por qué o el para qué, pues evidentemente nos tenemos que apoyar, porque como bien decía antes Enrique, el escenario es común, es único, las herramientas son únicas. Entonces nos encontramos con un ataque, y supongo que a todos los presentes les sonará, de Killnet. Killnet es un grupo hacktivista que en este momento es prorruso. Bueno, pues hay acciones de Killnet que claramente son del ámbito de la desestabilización, pero no perdamos de vista que Killnet es un grupo criminal organizado y se financian del ciberdelito. Entonces van conjugando acciones de uno y otro tipo, unas para apoyar esa campaña, digamos, y otra para financiar su propia organización. Ellos mismos actúan en uno y otro entorno, depende de la circunstancia y el momento. Y a nosotros nos corresponde primero defender los sistemas, lógicamente, y luego identificar atacante y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo el ataque? Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido de este conflicto ruso-ucraniano en materia de ciberdefensa y ciberseguridad? Enrique, por ejemplo. Bueno, existe una corriente de opinión muy generalizada de que el conflicto entre Rusia y Ucrania se parece mucho a una guerra del siglo pasado, que es una guerra de tanques, es una guerra muy convencional, y que la dimensión ciberespacial y espacial que todo el mundo esperaba
que en un gigante supuestamente de ciberdefensa, con capacidades en el ciberespacio muy potentes como Rusia, pues iba poco menos que a aniquilar o a colapsar el ciberespacio ucraniano prácticamente el primer día de contienda. Y curiosamente esto no ha ocurrido y aparentemente no ha pasado gran cosa en el ciberespacio. Bueno, yo desde mi modestia, yo trato de rebatir esa idea de que en el ciberespacio no ha pasado nada y que tiene una importancia residual en el conflicto. O sea, si habrán pasado cosas en el ciberespacio para que la supremacía absoluta que se suponía a los rusos no haya tenido gran impacto, han tenido que pasar muchas cosas. Fundamentalmente, que Ucrania ha usado todo lo que se le ha ocurrido y más, todo su ingenio, con mucha ayuda exterior, todo se ha dicho, incluso actos heroicos por preservar en todo momento su ciberespacio, entendiendo a que la única manera que tenían de sobrevivir frente a un rival como Rusia era manteniendo vivo Internet, manteniendo vivas sus infraestructuras críticas, manteniendo viva sus redes telefónicas, sus redes de comunicación. Y a esto se han dedicado por completo, y yo creo que lo han conseguido. Y esto lo que demuestra fundamentalmente era algo que decías tú hace un momento. Es que el ciberespacio de una nación lo constituye todo, no lo constituye la parte militar, la parte civil, es un todo. Es un todo que hay que preservar también como un todo. Y esa es la única manera que tenemos de sobrevivir en una situación como esta. Por lo tanto, es fundamental que todos los medios, defensa, cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, compañías civiles, trabajen para lo mismo, que es para preservar la libertad de acción en el ciberespacio propio, frente a la acción de un adversario. Y para esto es fundamental la cooperación público-privada, la cooperación entre la industria y la defensa, porque al final, como he dicho ya antes, como ya hemos repetido, la amenaza es muy compartida. Entonces, ¿qué acciones deberían tomar entonces los operadores críticos para protegerse, José Luis? Bueno, pues es muy sencillo. Por un lado, están obligados, ¿no?, a tomar medidas y a realizar una gestión de la ciberseguridad de un nivel muy alto. El proceso de la ciberseguridad, de gestión de la ciberseguridad, es un proceso continuo, ¿no? No vale con ver el estado en el que estás, aplicar las medidas, esa fase de concienciación previa que comentaba antes, la fase de implementación donde se implementan medidas, y luego llegar a un estado de madurez alto donde puedas gestionar la ciberseguridad de manera adecuada, incluso llegando a tener un SOC, que un SOC, si hay personas que no lo saben, es un servicio de atención a ciberincidentes, ¿no?, donde hay personas trabajando, mitigando riesgos, solucionando vulnerabilidades, etcétera. Es un servicio gestionado. Y cuando llegan a ese punto pueden detectar debilidades y volver a una fase cero de nuevo para pasar por todo el proceso y volver a implementar nuevas medidas. Y en el ámbito de la ciberseguridad, sobre todo, que en 6 meses se ha creado algo obsoleto, ¿no? Hay vulnerabilidades detectadas cada día, hay incidentes detectados cada día. Nosotros, desde nuestro centro de ciberseguridad interno de la compañía, detectamos cientos de miles de incidentes anualmente y tenemos sistemas, ¿no?, que responden para evitar que se produzca una consecuencia negativa. Pero las empresas tienen que, en definitiva, eso, ¿no?, seguir ese proceso, un proceso continuo, dejarse asesorar también por expertos si no los tienes dentro de la compañía y bueno, llegar a esos objetivos. Luego me podré extender, ¿no?, pero con Europa también está yendo en ese impulso hacia ese camino por nueva legislación, que yo creo que será un punto de inflexión en los próximos años para que las empresas puedan dedicar esos fondos, esos presupuestos, ¿no?, a la ciberseguridad, que en los años pasados, pues en mi opinión, no eran suficientes, ¿no? Se veía como algo residual, no se veía el riesgo realmente en muchas organizaciones y sin presupuestos pues no se puede invertir y no se puede hacer la protección adecuada. Muy bien, estás hablando de los SOC y evidentemente grandes empresas como Siemens, ¿no?, pues que se pueden apoyar esos profesionales y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas pymes y qué futuro les puede esperar, Luis, por ejemplo? Bueno, pues las pymes esperemos todos que tengan
un boyante futuro, porque somos un país de pymes. El tejido empresarial en España y el músculo de generación de puestos de trabajo está basado en las pymes. Hay grandes compañías, sí, pero no olvidemos que la mayoría de los puestos de trabajo y los trabajadores trabajan para pymes. Pymes de 5 a 50 trabajadores. ¿Qué está pasando con las pymes? Pues desde el Gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital, están trabajando mucho con el INCIBE para dar apoyo a estas pymes. El problema fundamental es recurso financiero. La mayoría de las pymes tienen dificultades para sobrevivir y lo último que se plantean es invertir en ciberseguridad, lo cual es claramente un error, pero también es entendible que necesitan apoyo en este caso de la estructura pública. Yo, por lo que conozco, creo que desde el INCIBE se está haciendo un gran trabajo en este sentido y enfatizar la importancia de las pymes. Hace 3 años, 4 como mucho, el gobierno federal alemán hizo una estadística, un sondeo, y hizo una evaluación cuantitativa del valor de las pymes en Alemania. Creo recordar que lo identificaron como, no sé si eran 75.000 millones de euros, pero también constataron una cosa, que en los últimos 5 años habían perdido el 45% de ese valor, lo habían perdido por espionaje industrial. Les había sido robado por Internet ese know-how de las pymes. Y claro, una pyme que hace una inversión y tiene un plan de financiación para desarrollar una idea, si cuando va a sacar al mercado la idea en el otro lado del globo ya está patentada, o en el país de al lado, que no pensemos siempre que el enemigo lo tenemos en las antípodas, a veces le tenemos en la puerta al lado. Pues evidentemente una hecatombe de esas, una pyme no la soporta. Lo mismo que hay estadísticas de que más de la mitad de las pymes que sufren un ataque, por ejemplo, de ransomware y tardan más de 2 semanas en resolverlo, cosa demasiado frecuente, muy habitual, lamentablemente, directamente quiebran. Entonces, España dependemos de las pymes y las pymes en este momento y en este escenario ciber son extremadamente delicadas. Luego hay que hacer esfuerzos para ayudarlas a protegerse. Entonces, ¿cómo se puede impulsar desde los gobiernos la inversión en protección ante este tipo de ciberincidentes? José Luis, poniendo un poco para atrás. Precisamente, ¿no? Adelantaba antes que desde la Unión Europea se están impulsando nueva legislación. Tenemos el año que viene entrará en vigor o obligarán a hacer la transposición de la directiva NIS2. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de ella, pero en mi opinión es un punto de inflexión, ¿no? en el tema de la ciberseguridad hacia las empresas. El objetivo principal de esta nueva directiva es la armonización a nivel europeo de todas las medidas de gestión de la ciberseguridad, que como comentaba Luis, ¿no? es importante para todas las empresas, ¿no? Porque esta nueva ley va a obligar, ¿no? a realizar una gestión de la ciberseguridad de una determinada manera. La directiva europea marca una ley de mínimos y luego la transposición que se realice en los 27 Estados miembros, más Noruega y algún país más que también están dentro del acuerdo, tienen que transponer y aumentar, si lo ven factible, esa ley de mínimos, ¿no? Y luego yo veo muy importante que el cambio que va a haber, bueno, primero la directiva diferencia entre entidades esenciales y entidades importantes, ¿no? Las entidades esenciales son los servicios esenciales, operadores críticos, etcétera, que ya estaban obligados a protegerse, pero ahora entran en juego las entidades importantes, ¿no? Que son empresas que tienen un know-how principal o para proteger la competitividad de Europa, ¿no? Frente a los mercados globales, que tienen un mínimo de facturación. Y la gran diferencia de esta nueva ley es que se va a hacer responsable a los consejos de administración. Es decir, si una empresa tiene un incidente y no han hecho adecuadamente esa gestión de la ciberseguridad,
pueden tener incluso responsabilidad personal, los miembros del Consejo de Administración. Por lo tanto, lo que están obligando es a que destinen presupuestos a la inversión en ciberseguridad, porque ya tienen una responsabilidad muy alta al respecto. Y estamos hablando de multas de hasta 7 millones de euros en entidades importantes y hasta 10 millones en entidades esenciales, ¿no?, para la compañía. Estamos hablando de mucho dinero y por eso pienso que va a ser un impulsor. El 17 de octubre de 2024 están obligados los países miembros a realizar la transposición, pero ya se está percibiendo, ¿no?, en las empresas ese interés, ese fortalecimiento de los equipos de ciberseguridad, esa asignación de presupuestos a proyectos de ciberseguridad y, por lo tanto, veremos ese impulso en los próximos años. Y yo, en mi opinión, creo que esto no va a acabar aquí, ¿no?, en las entidades importantes o entidades críticas, sino que al final el objetivo es que todas las empresas, del tamaño, independientemente del tamaño que sean, tengan la ciberseguridad pues, como algo estratégico dentro de sus planes, ¿no? Yo pongo el ejemplo en industria, que llevo 20 años trabajando, ¿no?, de cuando empezaron los sistemas de seguridad, lo que llamamos safety, ¿no?, para proteger a las personas, que hasta que no hubo una normativa que obligaba a hacer determinada protección, pues no se empezó a invertir. Los accidentes de trabajo y los accidentes en instalaciones pues han disminuido significativamente, y con la ciberseguridad ocurrirá lo mismo, ¿no?, que será algo dentro del ADN de cada compañía, cada empresa o cada organización, ¿no? ¿Y cómo puede potenciarse la cooperación público-privada en el campo de la ciberseguridad y la de ciberdefensa, Enrique? Me vas a permitir que no te conteste esa pregunta y añada algo a lo que yo creí que le iban a decir ellos, y para mí es algo que es un factor fundamental ahora mismo desde el punto de vista de las pymes. Creo que lo más grave que nos encontramos en España es con que las pymes no se perciben como objetivos de las ciberamenazas. No es solo lo que ha dicho Luis, de que no se gasten dinero porque no lo tienen, es que no se gastan dinero porque creen que no se lo deben gastar en una cosa que ni perciben ni entienden, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de dos cosas fundamentales que han pasado en estos últimos años. La primera es que las ciberamenazas han encontrado una manera de monetizar sus ataques que ha sido el ransomware. El ransomware hace que cualquier objetivo sea de interés para una amenaza, ¿eh? Y por otro lado nos hemos encontrado con que un elevadísimo porcentaje de pymes han sufrido unos procesos de transformación digital que han hecho muchas veces de manera apresurada, sin planificar, sin estructurar, a prisa y corriendo, trasladando gran parte de sus activos al ámbito digital sin haber hecho ningún esfuerzo por proteger sus activos. Y yo siempre digo que este recorrido, si lo hiciéramos al revés, lo entendemos muy bien. O sea, si todo nuestro valor como empresa está en el mundo digital y lo pasamos al mundo físico, pues estoy seguro que casi todos los empresarios comprarían almacenes, cámaras de vigilancia, puertas blindadas, de todo, ¿no? Sin embargo, hacemos la transacción inversa y no hay ninguna preocupación por salvaguardar todo ese valor digital que tiene mi empresa, ¿eh? Y aquí muchas veces pensamos en pymes de 2, 3, pero las pymes llegan hasta 500 empleados, ¿eh? Tenemos pymes que facturan ya decenas y centenas de millones de euros. Esos son objetivos claros de las ciberamenazas. Bueno, y ahora enlazo con lo que me has preguntado. Indudablemente tenemos infinidad de puntos en los que confluir, ¿eh? El fundamental es el apoyo que desde hace años están prestando distintos organismos de la Administración para que las pymes refuercen su ciberseguridad. Tenemos el plan que lidera Red.es, tenemos los agentes digitalizadores que les permiten dedicar un dinero a proyectos de ciberseguridad corporativa. Tenemos, por supuesto, el INCIBE, que desde hace muchos años trabaja muy de la mano de los CERS gubernamentales, de lo que es el INCIBE CER con el CCN-CER y con el CER de defensa, por supuesto cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pues un poco volvemos a lo mismo, que al final la amenaza es compartida y tenemos que sumar
las capacidades de todos para combatirla. Y perdona que me haya extendido más de la cuenta, me parece importante. Me parece súper interesante la puntualización que has hecho, porque creo que es un elemento clave el que realmente se sientan que son objetivos. Eso me parece súper importante que hayas destacado este tema. Entonces, ¿cómo se puede desde el sector industrial colaborar con las fuerzas y los cuerpos de seguridad en prevención y represión de estos ilícitos penales y desde el ciberespacio, Luis? Bueno, pues lo primero con una conciencia colectiva de que tenemos un problema. Segundo, que aflore la realidad de la problemática, porque es cierto que las estadísticas, digamos, de cibercriminalidad crecen de forma alarmante. Están creciendo por dos motivos. Uno, porque la cibercriminalidad es en este momento la tipología más, digamos, más exitosa y que mejores y mayores beneficios les reporta con menos riesgo. La internacionalización es lo que tiene. Los atacantes están en un entorno en el que saben que no se va a llegar a ellos. Eso, por un lado, hace que la represión o persecución del delito por parte de los cuerpos de seguridad tope con un muro legal, pero que no solo es el muro legal, es el muro de la cooperación internacional. Yo siempre hablo de burbujas. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en Europa, y Europa es una burbuja de seguridad jurídica, de bienestar, de normas y, en algunos casos, no siempre lamentablemente, pero mayormente de cooperación. Pero cuando salimos de la burbuja Europa, eso se acaba. Se acaba, pero de una forma tremenda. Hay entornos en los que colaboran poco, otros no colaboran nada y en otros parece que colaboran, pero lo que hacen es distorsionar. Las estadísticas están ahí, los ciberdelitos no hacen más que crecer. También es verdad que ese crecimiento viene dado porque se tiene conocimiento. La cifra negra, la cifra oculta de actividades ciberdelictivas que no se denuncian es muy alta. Precisamente se ha mencionado la directiva NIS-2. La NIS-2 establece la obligación de denunciar, que denunciar no quiere decir que se les vaya a resolver el problema, es simplemente para que los gobiernos, las estructuras que tienen que velar por dar una respuesta razonable a esta nueva tipología, a esta nueva amenaza, sepan realmente el impacto que tiene. ¿Por qué? Porque indirecta o directamente, si no conoces el alcance real, difícilmente vas a dar un dimensionamiento acorde. Si lo tenemos en la cifra de lo anónimo, lo desconocido, pues no se van a dedicar recursos. Ni va a haber esfuerzos políticos de regulación, de normativa y tal. Con lo cual, para ayudarnos el sector y ayudarse a sí mismo, el sector privado, lo que tiene que hacer es poner en conocimiento de las administraciones, en la medida que cada incidente requiera, poner en conocimiento los incidentes. Y nosotros, desde las administraciones públicas, en este caso los cuerpos de seguridad de Estado, Guardia Civil, pues tenemos que esforzarnos en dar el mejor servicio posible. Y ahí estamos haciendo muchos esfuerzos en formación del personal, en alimentar y hacer crecer las redes cooperativas. Por si les digo que en este momento en Europol hay más de 100 agentes de policiales españoles, entre Policía Nacional y Guardia Civil, trabajando allí, pues abriendo canales multilaterales y bilaterales para poder facilitar las investigaciones. No nos quedamos aquí constreñidos, pero se ha dicho ya desde el principio de la mesa, cooperación público-privada, pues en este caso es esencial. Nosotros estamos para servir al público y el público nos debe demandar servicios, pero también nos tiene que abrir los ojos y nos tiene que contar qué les está pasando realmente. Sí, porque ¿qué consecuencias puede acarrear en una infraestructura crítica la falta de previsión en caso de sufrir un ciberataque, José Luis? Bueno, hemos visto muchos casos, los que seguimos un poco la prensa y noticias de este tipo,
desde pérdida de la continuidad del negocio, que al final son consecuencias económicas para una compañía que son importantes, pero las más graves que veo yo, por ejemplo, incidentes que ha habido en Estados Unidos con el intento del envenenamiento de la red de agua potable, por ejemplo, se dieron cuenta porque habían subido el nivel de pH del agua en la planta de tratamiento y el operador se dio cuenta del valor, ¿no? Pero es porque había un operador no vigilando ese parámetro, si no, ese agua sale a red y podría haber provocado daños a personas, ¿no? También hemos visto incidentes, bueno, el caso de WannaCry afectó a empresas de todo tipo, incluso clientes de Siemens tuvieron que parar su producción con todo lo que conlleva, incluso hay empresas que se pueden ver en una situación muy complicada, empresas que no tengan una situación económica saneada, que puedan provocar hasta el despido masivo de empleados o incluso el cierre del negocio, ¿no? También hemos visto incidentes, como comentaban antes, ¿no? en épocas de conflicto, en territorios de conflicto, incidentes para intentar tirar los sistemas esenciales, ¿no? Sobre todo infraestructuras que dan servicio a la población como servicios energéticos o servicios de telecomunicaciones, ¿no? Y bueno, eso ha ocurrido durante muchos años, aunque no hubiese un conflicto armado real, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias, cualquiera, el que no lo quiera ver es porque no va a los medios a leer, ¿no? Incluso comentábamos las pymes, ¿no? Que no tienen esa conciencia, pero bueno, es que familiares míos en el WannaCry tuvieron problemas, ¿no? En el negocio familiar, ¿no? Tuvieron que coger un backup que tenían de los sistemas informáticos y pudieron recuperar los datos, ¿no? Pero puede afectar a cualquier persona que esté conectada a Internet al final. Bueno, pues en resumen, en esta mesa lo que se ha destacado es la complejidad, ¿no? De la ciberseguridad en este mundo actual y la necesidad de abordarlo en un enfoque multidisciplinario, no simplemente desde las empresas, no simplemente desde los sectores públicos, sino un enfoque multidisciplinario y colaborativo. Esperamos que las ideas que hemos compartido aquí inspiren, sean acciones concretas para fortalecer nuestras defensas cibernéticas y proteger también nuestra seguridad en un entorno en constante cambio. Agradezco a los participantes, panelistas, vuestros moderadores también y a todos ustedes por participar en esta discusión. Sigamos un poco trabajando juntos y para construir un futuro más seguro este ciberespacio. Muchas gracias a todos por su asistencia.